Hola, bienvenidos nuevamente al canal donde vamos a hablar hoy sobre inteligencias múltiples. Espero que sea de mucho provecho para ustedes. Se le hace con mucho cariño. Bendiciones. Las inteligencias múltiples son una teoría propuesta por Howard Gardner, un psicólogo de la Universidad de Harvard en 1983. Él plantea que la inteligencia no es una capacidad que solo se pueda medir por el coeficiente intelectual, sino por un conjunto de habilidades diversas que cada persona posee en distinto grado. Según la teoría, cada individuo posee un perfil de inteligencias con fortalezas y áreas a desarrollar, y todas son igual de importantes para el aprendizaje en la vida. ¿Por qué Gardner formuló esta teoría? El psicólogo estadounidense observó la concepción tradicional de la inteligencia, que se basaba principalmente en el coeficiente intelectual, y él decía que era demasiado limitado. Gardner propuso que no existía una sola inteligencia, sino diversas formas de inteligencia que las personas usan para resolver, crear productos y adaptarse a su entorno. Vamos a ver 5 razones por las que descubre las inteligencias múltiples. Limitación del concepto tradicional de la inteligencia. Antes se consideraba que la inteligencia era única y medible solo con las pruebas del CI. Gardner cuestionó esta idea y argumentó que el CI no refleja toda la capacidad que tiene el ser humano. Diversidad de habilidades humanas. Gardner observó que las personas poseen distintos talentos, musicales, corporales, espaciales, entre otras, que no eran valoradas en las pruebas tradicionales. Evidencias neuropsicológicas. Las investigaciones cerebrales mostraron que diferentes zonas del cerebro se activan según el tipo de tarea, lo que apoya la existencia de múltiples inteligencias. Observaciones educativas. En su trabajo con niños y adultos, Gardner notó que cada persona aprende de manera distinta y tiene potencial en áreas distintas. Búsqueda de una educación más inclusiva. La teoría surgió para reconocer y valorar todas las formas de inteligencia, promoviendo una enseñanza más equitativa y personalizada. Tipos de inteligencia según Gardner. Lingüística. Habilidad con el lenguaje, leer, escribir, hablar, narrar. Por ejemplo, un poeta, escritor o periodista. Lógico-matemática. Capacidad para razonar, resolver problemas, usar números. Ejemplo, un científico, ingeniero o matemático. Inteligencia espacial. Capacidad de pensar en imágenes, visualizar, diseñar y orientarse en el espacio. Ejemplo, un arquitecto,
piloto o artista visual. Inteligencia musical. Habilidad para percibir, producir y expresar música y ritmos. Ejemplo, un compositor, un cantante o un músico. Corporal kinestésica. Uso del cuerpo para expresarse o resolver problemas. Ejemplo, un bailarín, atleta o cirujano. Interpersonal. Capacidad de comprender y relacionarse con los demás. Ejemplo, un maestro, psicólogo o líder. Intrapersonal. Conocimiento de uno mismo, manejo de emociones y autoconciencia. Ejemplo, un filósofo, terapeuta o escritor reflexivo. Naturalista. Capacidad de observar, clasificar y relacionarse con el mundo natural. Ejemplo, un biólogo, agricultor o ambientalista. Más adelante, Gardner sugirió la existencial como una posible novena inteligencia. La reflexión sobre las preguntas profundas de la vida y el universo. Veremos algunas actividades por tipos de inteligencias. Como número 1, lingüística, tenemos entonces lecturas en voz alta, debates o juegos de palabras. Escribir cuentos, poemas o pequeños periódicos escolares. Buscar podcasts o audiolibros educativos. En lógico-matemática estarían los juegos de lógica y rompecabezas. Experimentos sencillos de ciencias. Uso de aplicaciones con problemas matemáticos e interactivos. Como actividades espaciales tenemos mapas mentales, cómics o maquetas, dibujos, pintura o uso de programas de diseño digital. Buscar videos de arte y arquitectura. Como musical tenemos cantar canciones relacionadas con el tema, crear ritmos con instrumentos o el cuerpo, escuchar música clásica o ambiental mientras estudian. Dentro de las actividades corporal kinestésica que podemos hacer son juegos de dramatización o teatro, actividades de movimiento, estaciones de aprendizaje, juegos al aire libre, construcción de objetos o manualidades. En las actividades que podemos realizar en la inteligencia interpersonal son trabajos en grupos pequeños, juegos de roles o resolución de problemas en equipo, tutorías entre compañeros. Uno enseña a otro. Dentro de las actividades intrapersonales podemos tener diario personal o reflexiones escritas, ejercicios de meditación breve, cortas, proyectos individuales según sus intereses. Naturalista, tenemos salidas de campo o pequeñas observaciones en el patio escolar, huerto escolar o cuidado de plantas. Búsqueda de información sobre animales, ecosistemas o reciclaje. Existieron varios oponentes a la teoría de las inteligencias de Gardner. Uno de ellos fue Robert. Dice que reconoce la importancia de ampliar la visión de la inteligencia, pero critica a Gardner no prolongar métodos claros para medir cada una de las inteligencias. Linda sostiene que la teoría de Gardner ignora la evidencia de un factor general
de inteligencia, G, ampliamente respaldado por la psicología cognitiva. Waterhouse afirma que no hay pruebas neurocientíficas que respalden la existencia de inteligencias múltiples independientes. John argumenta que la teoría carece de bases empíricas sólidas y que las inteligencias descritas por Gardner son más bien actitudes o talentos, no inteligencias independientes. Visión de Gardner ante las críticas. Gardner responde que su teoría es una propuesta educativa y descrita, no es una teoría psicométrica. Busca mejorar la enseñanza, no medir las capacidades. Como resumen general tenemos entonces, las críticas científicas apuntan a la falta de evidencia empírica y medición objetiva. Las defensas educativas destacan su valor pedagógico y humano para reconocer la diversidad en el aula. En síntesis, la teoría de Gardner no se considera una teoría científica comprobada, pero sí una herramienta educativa muy valiosa. Espero que les haya gustado mucho. Y aquí tenemos bibliografía que podemos también buscar si es de gusto para ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.